Hola, buenas tardes a todos. Hola, muchas gracias por unirse a este webinar. Saludos hasta Portugal, hasta Albacete, Tenerife. Pues otra vez, bienvenidos a este webinar de Schneider Electric sobre comunidades sostenibles, energía renovable más eficiente con un BMS. En este webinar aprenderás a ahorrar energía y mejorar la eficiencia en tu edificio utilizando un sistema de gestión de edificios. Hoy contamos con la participación de dos expertos en el campo, Antonio Paz, Product Manager en Schneider Electric, y Jorge Monasterio, Director General y socio fundador de Dessner Sistemas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes a tardes. todos. Gracias. Perfecto. Y mientras se van uniendo más personas, pueden escribir en el chat si nos ven y nos escuchan bien para poder dar inicio a este webinar. Y también les recuerdo que todas las preguntas deben ser enviadas a la casilla de preguntas. Está en la parte superior al lado del chat para que puedan ser respondidas por Antonio y por Jorge después de que termine la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a que nos confirmen en el chat si nos escuchan bien antes de dar inicio a esta presentación. Ok, aquí José nos dice si se oye bien. Perfecto, pues si te parece, vamos a dar inicio a la presentación. Voy a poner tu pantalla, Antonio, y Vale, perfecto. comenzamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Pues nada, comenzaré yo esta presentación de este webinar de hoy. Yo soy Antonio Paz, ¿vale? Como ha dicho Elizabeth, soy el Product Manager en Schneider Electric de toda la parte de lo que es el producto de Digital Building, ¿no? Todo el producto asociado a la gestión y control en los edificios. Y conmigo estará Jorge Monasterio, que es el director general de la empresa Dessner, que es uno de nuestros eco-experts, ¿no? Una de las empresas del programa de partner que tenemos en Schneider Electric, que con su empresa, ¿no? Pone en práctica, ejecuta todas las obras del material que fabricamos en Schneider Electric. Y él nos va a explicar hoy un caso práctico, ¿no? En una comunidad de vecinos. Es una comunidad de vecinos que no es una comunidad de lujo, sino que es una vivienda, un bloque de vivienda de protección oficial, donde el BMS se ha ejecutado como gestor de edificio, en un edificio en el que las producciones de climatización y la energía renovable está centralizada, ¿no? Y el BMS hace de gestor de orquestador de todas estas instalaciones para conseguir la mayor eficiencia. Vale. Pues continúo, ¿no? Los puntos de lo que vamos a hablar hoy yo haré las dos primeras partes de una forma rápida en unos 15-20 minutos. Hablaré de un contexto previo energético, ¿no? De la situación de crisis energética, ¿no? Podríamos llamar crisis energética en la que nos encontramos hoy y todo el proceso de descarbonización que deberemos afrontar en los próximos años, de cómo un BMS puede ayudar a toda esta gestión energética, ya no solo en un gran edificio, ¿no? Sino también en cualquier tipo de edificio terciario, ¿no? Que es la parte principal, pero también puede funcionar en una comunidad de vecinos, ¿no? Si extrapolamos los recursos, ¿no? Las instalaciones en una comunidad de vecinos que tiene estas producciones centralizadas, ¿no? Para todas las viviendas, que no son producciones independientes, que la generación solar también está centralizada en todo el edificio de la comunidad de vecinos, pues el edificio residencial se comportaría como un edificio terciario, ¿no? Y entonces el BMS jugaría ahí este mismo papel, ¿no? De orquestador y de gestor de los recursos energéticos dentro del edificio. Y por último, la tercera parte, le daré paso a Jorge, que mostrará un caso real, una comunidad de vecinos en Madrid, en el barrio de Lavapiés, donde ya se ha ejecutado esta solución para hacer la gestión energética de todo el edificio, ¿no? De producción de climatización centralizada y energía solar. Vale. En principio, por el contexto energético, realizo aquí una pregunta a todos sobre si se ha acabado ya la crisis energética. Hemos visto ya que la volatilidad y los altos precios, ¿no? Que teníamos hace
unos meses o hace un año se ha estabilizado, pero no podemos dar ya, ¿no? Ya responde aquí a la pregunta, no podemos dar la crisis energética por acabada. La crisis energética es un problema que tenemos vigente, que no está resuelto ni mucho menos, y que hay unos planes para poder afrontarla y poder realizar la descarbonización de todo nuestro sistema energético. Vale, como muestra de ello, la Unión Europea invirtió el invierno pasado 700 billones de euros para asegurar el suministro energético y aparte gastó 50 billones de euros en combustibles fósiles, yendo en contra de sus propios objetivos, ¿no?, de descarbonización, ¿no?, con los dos escenarios que hay de objetivos de descarbonización en 2030 y 2050, pues estos 50 billones de euros fueron en contra de ese objetivo, ¿no? En contra de conseguir ese objetivo. Y entonces vemos, ¿no? Si hemos gastado estos 700 millones de euros para asegurar el suministro y hemos gastado 50 millones de euros en combustible fósil, estos planes, ¿no?, que se están viendo ahora de la Unión Europea, en las que justo estos 700 billones de euros es lo que hay planeado gastar de aquí a 2025 en los planes REPowerEU y los Next Generation. Esta inversión no es tan descabellada como podría sonar, sino es una inversión a favor de nuestro beneficio y de hacer nuestra red de suministro energético mucho más resiliente, ¿no? Esos acuerdos, ¿no?, como os he comentado antes por encima, pues se basan del Acuerdo de París de 2015. Perdón. El Acuerdo de 2015 de la COP51, el Pacto Verde Europeo, ¿no?, de llegar a ser neutral en carbono en 2050, y las ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que generan los planes de inversión Next Generation y Fit for 55, ¿no?, que justo estos planes de hasta 2030, perdón, que antes he dicho una fecha equivocada, hasta 2030 están subvencionados con 700 millones de euros, lo mismo que gastamos el invierno pasado en poder garantizar el suministro, ¿no?, y que en España se transmiten a través de los planes de recuperación y transformación residencia y el PINEC, dotado de 72 billones de euros, y que también se filtran, ¿no?, y son los que utilizan el proyecto que nos va a explicar Jorge, se filtran en diferentes planes autonómicos y municipales para la reforma de la vivienda y la mayor eficiencia, ¿no?, para conseguir el objetivo de descarbonización en 2050. Vale, tendremos una red energética en España más eficiente, ¿no? Por lo tanto, está previsto, ¿no?, que en el objetivo 2030 este consumo energético disminuya, pero aumentando la electrificación, ¿no? La idea también de este plan, ¿no?, y de estas ideas de desarrollo y estos objetivos a futuro es descarbonizar y electrificar toda la red energética del país. Por lo tanto, podemos decir que toda esta transición energética se basará en las 3D más la E. La E de electrificación, digitalización, descarbonización y descentralización. Muy importante este punto de aquí, ¿no? Con los objetivos de descarbonización de 2030 y 2050, la red actual, ¿no?, con el incremento de la electrificación de todos nuestros sistemas, ¿no?, está previsto de que todos los procesos, a excepción de algunos procesos industriales que no pueden ser electrificados, se nutran de energía eléctrica, ¿no?, y de que esta energía eléctrica sea prácticamente en su totalidad renovable. Por lo tanto, la red actual no podrá soportarla sin un proceso de descentralización de la red energética que tenemos actualmente en el país. Por lo tanto, también, ¿no?, es súper importante, y aquí también remarcar lo que vamos a explicar en el caso práctico, es súper importante incluir en los edificios la generación de energías renovables y energía limpia, que los edificios, y tanto residenciales como terciarios, como
las viviendas unifamiliares sean generadores de energía eléctrica, ¿no? Por esto la gran implantación y el crecimiento exponencial que estamos viendo de las instalaciones de placas solares en vivienda, porque será necesario para preparar esta red energética del futuro, ¿no? Una red totalmente descentralizada, ya no tan dependiente de las grandes centrales energéticas. Vale. Y cómo el BMS, ¿vale? Esto sería el contexto, y ahora vamos a ver el BMS cómo puede hacer para mejorar la gestión de estos edificios y qué papel va a jugar, ¿no? en esta visión de futuro, en estos planes de descarbonización para 2050, cuál es el papel clave que va a tener el BMS para hacer el control y la gestión de estos edificios más eficiente y que sea responsiva, ¿no? Vamos a ir viendo los puntos fuertes donde puede ser muy incisivo y jugar un papel fundamental el BMS, ¿no? La gestión inteligente del edificio en este proceso de descarbonización que nos llevará al objetivo de cero emisiones de carbono en 2050. Vale. Estamos hablando, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Las tres D y la E, estamos hablando donde diferentes actores, hoy en día podríamos ver que un edificio tendríamos estas tres partes, ¿no? Tradicionalmente pues teníamos sistemas de climatización, cargas eléctricas diferentes, ¿no? Está representada una bombilla, pero las diferentes cargas eléctricas que tenemos dentro del edificio, ¿no? El sistema de climatización como el gran consumidor energético dentro del edificio, y que todo esto se nutría de la red, ¿no? Por lo tanto, todo esto era unidireccional. De la red se alimentaban los sistemas de climatización y las cargas eléctricas, y pues no se necesitaba, ¿no? Una orquestación de toda esta gestión, ¿no? Simplemente era unidireccional. Ahora vemos cómo aparecen la generación de energías renovables dentro del edificio, la gestión de las cargas del vehículo eléctrico, y en aquellos edificios que tengamos la batería, pues la gestión, carga y descarga de estas baterías eléctricas. Entonces aquí ya se complica un poco todo el escenario. Tenemos una gestión bidireccional de la energía, y nos estamos encontrando, ¿no? Que en el escenario actual, o sea, la situación actual, como se están empezando a implementar estos sistemas, es con gestión descentralizada. El inversor de clima lleva su propio sistema de gestión de las cargas de la producción fotovoltaica, las baterías llevan sus sistemas de gestión de cargas de batería, los vehículos eléctricos también llevan sus sistemas independientes para la gestión de las cargas de vehículo eléctrico. El BMS tradicionalmente se ha centrado en la gestión y el control especialmente del clima, ¿no? Ya que es el gran consumidor de energía dentro del edificio, pero vemos ahora que el BMS debe pasar al centro de instalación, debe jugar ese papel fundamental, tiene la capacidad y debe hacerlo, de poder gestionar todas las cargas, todos los elementos que nos vamos a encontrar en el edificio, de que sea el orquestador de todos los elementos que nos encontramos dentro del edificio, para poder conseguir de esta forma la mayor eficiencia dentro de esta red, de este entramado energético que empezamos a tener ya en nuestro edificio. Por lo tanto, él tiene la capacidad de decidir de cuándo poder optimizar el uso de la energía solar, como vamos a ver ahora en el caso práctico que nos va a presentar Jorge, de cuándo usar la carga de baterías, la carga de vehículo eléctrico, ¿no? Pasa al centro y pasa como orquestador. Por lo tanto, debe tener estos programas independientes que se van colocando, que aparecen en los fabricantes de inversores o los fabricantes de baterías o los fabricantes de cargadores de vehículo eléctrico, deben tener la capacidad, la apertura bidireccional para dejar paso al BMS, que sea el orquestador de todo este sistema, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Bien, esta gráfica es muy potente, ¿no? Y Jorge la usará porque veremos cómo se
el BMS consigue optimizar este uso de la energía, ¿no? La producción de placas fotovoltaicas es dependiente de la radiación solar. Por lo tanto, la radiación solar se produce en unas horas puntuales del día, ¿vale? No producimos energía solar por la noche, ¿no? Es evidente. Por lo tanto, el consumo energético del edificio no siempre se adecua a esa radiación solar. Por aquí en esta gráfica vemos cómo la producción tiene su pico en las horas punta de radiación solar y el consumo de la energía es más o menos plano. De esta forma, ¿vale? O sea, sin la intervención del BMS, simplemente con la generación solar y el consumo energético del edificio trabajando de forma independiente, solo estamos aprovechando el 54% de la energía solar producida por las placas. Y teniendo en cuenta los acuerdos de forma general, ¿no? Aquí hemos puesto unos precios orientativos, ¿no? De cómo son esos acuerdos con las distribuidoras energéticas, ¿no? De a qué precio estamos comprando la electricidad en estas horas que no somos capaces de, con las placas solares, abastecer la demanda y cómo se nos paga por este excedente solar, ¿no? Por toda esta parte de energía solar que estamos produciendo y que no somos capaces de consumir, pues es súper importante poder, a través del BMS, aprovechar al máximo estos picos de energía y no dejar que se viertan a la red y no tener este balance negativo en nuestra factura, ¿no? Ahora Jorge lo explicará sobre el caso práctico y quedará muy claro. Vale. Ante este escenario, ¿qué es lo que puede hacer el BMS y qué es lo que hace el BMS en particular de Schneider Electric, ¿no? Lo primero que debemos hacer en el edificio es monitorizar la energía, ¿no? Para ello, el BMS de Schneider Electric, que se llama Constructor Building Operation, tiene una capa de dashboard, que es muy, muy fácil de gestionar estos dashboards, y se pueden generar estas pantallas. Estos dashboards están preconfigurados y simplemente con arrastrar y mandar y arrastrar encima. Arrastrar, elegimos el tamaño del dashboard y arrastramos y elegimos el valor o la tendencia sobre la que queremos leer el registro. Ya tendríamos estos dashboards funcionando y podemos dar una visión energética, ¿no? Con la información que ya recogemos tradicionalmente, normalmente en nuestro BMS, podemos generar estas pantallas de visión energética de una forma muy, muy fácil y sencilla, ¿no? Y veremos cómo Jorge en su caso práctico las usa y las pone en práctica para ver de un solo vistazo, de forma muy gráfica, cómo estamos aprovechando la energía dentro de nuestro edificio. Por lo tanto, el primer punto, ¿no? Para ser eficiente en nuestro edificio es poder monitorizar el consumo de energía, saber hacer ese análisis, saber dónde estamos teniendo esos consumos. El segundo punto que nos va a permitir el sistema de BMS es mejorar la eficiencia energética. Tenemos diferentes formas de hacer nuestras instalaciones más eficientes, ¿no? Con el control horario, con la automatización de los procesos, ¿no? O sea, todo esto va a conseguir hacer más eficientes nuestras instalaciones y también otro de los puntos muy importante para mejorar la eficiencia es el control de la ocupación. Schneider Electric, con su multisensor Insight Sensor, tiene la capacidad de tener, ¿vale? El controlador, el sensor Insight Sensor lleva incorporado una cámara termográfica que detecta los puntos de calor y está contando el número de personas en tiempo real que tenemos en el edificio, pues es capaz de adecuar, ¿no? La demanda energética del edificio en función de la ocupación. Una cosa que es, pues, para nosotros es la forma de hacer más óptimo, ¿no? El consumo energético, ¿no? Relacionándola con la ocupación en tiempo real. Por lo tanto, esto nos va a permitir, por ejemplo, ventilar un espacio en función de la ocupación, ¿no? Sin tener que esperar que los niveles de CO2 o los niveles de mala calidad del aire se disparen, ¿no? Antes de que esto pase, poder ventilar ventilar o climatización la estancia, produciendo los mejores la mejor eficiencia energética del edificio.
Siguiente punto que puede hacer, ¿no? Y esto es muy importante de cara al futuro. En España aún no está habilitada por parte de los distribuidores la flexibilidad de la demanda, pero sí lo está en otros países. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que en España empiece a generarse estos programas de flexibilidad de la demanda, en los que cuando la red está muy tensionada, ¿no? Cuando tenemos mucha carga, mucha demanda por parte de mucha demanda en la red y no tenemos generación de energías renovables y el coste de generar esta energía es muy alta, ¿vale? La distribuidora o la red nos puede ofrecer un programa, nos puede solicitar mediante un software el reducir nuestro consumo a cambio de bonificarnos en nuestra factura, ¿no? Directamente pagándonos dinero por reducir nuestro consumo. Esto, como digo, en España aún no es una realidad, pero en otros países de la Unión Europea ya sí existe y será cuestión de tiempo que aquí empiece a funcionar. Y el BMS, pues, que juega un papel clave porque de forma automática se puede conectar a estas plataformas de flexibilidad de la demanda y reducir el consumo, ¿no? Bajar la consigna de la climatización, parar, deslastrar cargas, ¿no? Y parar procesos para conseguir esa reducción del consumo energético y conseguir esa bonificación en la factura por parte de la distribuidora, ¿no? Que ofrecerá estos programas, ¿no? de flexibilidad de la demanda cuando su red esté muy tensionada. También otro punto muy importante es el mantenimiento predictivo, el poder saber, ¿no? hacer la rotación de máquinas, conocer las horas de funcionamiento de los equipos, ¿vale? Y en función de estos datos recomendar mantenimientos para mejorar la eficiencia de estas máquinas, ¿no? Pues que todas las partes mecánicas de la máquina estén funcionando correctamente, darán un mayor rendimiento y, por lo tanto, una mejor eficiencia de todos los sistemas. Por lo tanto, llevar un control de estas horas de funcionamiento nos podrá advertir de mantenimientos que podremos hacer en los sistemas de climatización o los diferentes sistemas del edificio para mejorar la eficiencia de todo el sistema del edificio, ¿no? Y por último, y aquí ya muy en relación con el caso práctico que nos va a presentar Jorge, es la gestión de las energías renovables. Como he comentado, ¿no? en el punto de la descentralización, los edificios cada vez va a tener más peso, va a ser más importante que estos edificios sean capaces de generar su propia energía, ¿no? Que sean no solo consumidores energéticos, sino también productores energéticos. Y entonces, pues, como he explicado en la anterior diapositiva, y como vamos a ver ahora, en el caso práctico, poder hacer un uso eficiente del sistema, ¿no? del microsistema energético que tenemos dentro de nuestro edificio, ¿no? de la microgrid, ¿no? microred energética que vamos a generar dentro del edificio, hacer un uso eficiente de esta red energética propia del edificio va a ser súper importante para mejorar la eficiencia del sistema. Vale, y esto sería la parte que yo os quería presentar y ahora os dejaré con Jorge, no sin antes comentar que Jorge y Dessner pertenecen al programa EcoExpert, que es un programa de partner, que es un programa premiado, ¿no? con las 5 estrellas de las certificaciones de partner, en el que, pues, para nosotros, y especialmente para la parte de gestión de edificios, de BMS, son nuestras manos en el mercado. Ellos son los que se encargan de poner en marcha, instalar y ejecutar la mayor parte de los proyectos de BMS y de gestión de eficiencia energética en edificios que realizamos aquí en España, y Dessner y Jorge son uno de los más destacados que tenemos en el país y nada, y son como parte de Schneider, es un programa de confianza y es parte, o sea, formamos una familia en el que Schneider y los EcoExperts pues estamos totalmente unidos y es
y vamos totalmente unidos a las oportunidades, hay plena confianza y es nuestra forma de ejecutar los proyectos. Así que, sin más, Jorge, te dejo paso, que nos hables del proyecto de la comunidad de vecinos en el barrio de Lavapiés, ¿no? Como he comentado, no es nada ultra tecnológico ni es nada de edificio de vanguardia, sino es una comunidad real, de vecinos reales, con un programa de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid, en el que ya se está aplicando, ¿no? toda esta tecnología que yo he explicado y que Schneider Electric pone a disposición de los EcoExperts para que ejecuten en proyectos reales. Así que, Jorge, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, yo soy Jorge Monasterio, soy el CEO de Desner. Desner es una empresa, como acaba de decir Antonio, partner de Schneider Electric, pues desde nuestros inicios, desde hace ya más de 10 años, partner y EcoExpert. Y en Desner nos dedicamos a la implementación de sistemas de control automático en los edificios de todo tipo, comunidades de vecinos, de oficinas, hoteles, de todo tipo. Usamos la tecnología de Schneider en exclusividad porque, bueno, pues en nuestra opinión es la más puntera en el mercado. Y un poco mi intención hoy es exponer en un caso práctico, en un caso real, en un caso que ya está funcionando desde hace año y medio, pues un poco los puntos que acaba de explicar Antonio. Una cosa es explicarlos teóricamente y otra cosa que veis la aplicación práctica, ¿no? Entonces hemos elegido un caso, yo creo que peculiar, bastante peculiar, porque es un edificio que no es grande, es un edificio de 9 viviendas, viviendas de tamaño estándar y normal en España, viviendas que no son de, como decía Antonio, pues son de protección social, son viviendas de una renta media, que está en el barrio de Lavapiés, no es pues un barrio de una renta altísima ni lujosa, un poco como demostración de que todos estos puntos que acaba de poner Antonio, que parecen ciencia ficción y que parecen de muchísima tecnología, pues son aplicables a cualquier tipo de edificios. Y no solamente eso, sino que la implementación es económicamente asumible y además muy fácil de rentabilizar, muy fácil de rentabilizar. Lo vamos a ver ahora. Un poco como resumen o como punto de inicio, pues estos eran los puntos. Este es un edificio cuya reforma pues realizó, promovió la MUS, que es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, que es un organismo público que, bueno, que la verdad es que está tomando una dirección hacia la digitalización y hacia la implementación de tecnología en los edificios, pues muy interesante. Y aquí la verdad es que hizo pues una inversión y una reforma muy interesante, porque no solamente implementó tecnología pues de último nivel, sino que lo hizo con mucho sentido, como vamos a ver ahora, con mucho sentido y mucha sensatez. A veces no solamente tienes que invertir en mucha tecnología, sino que hacerlo con sensatez. Es tan importante una cosa como otra. Bueno, los retos y necesidades que se planteaba la MUS al iniciar esta reforma, pues eran un poco los que acaba de citar Antonio. La descarbonización, la utilización de energías renovables, la electrificación, que aquí se consiguió al 100%, la digitalización, o sea, el intentar digitalizar y llevar a la nube, a la web, todos los datos posibles para poder luego hacer un buen tratamiento de datos y una buena gestión de los mantenimientos y del seguimiento de la instalación. La coordinación al máximo de la producción y la demanda. Esto es fundamental en cualquier instalación para el ahorro energético. Es fundamental adecuar y compatibilizar la producción y la demanda. Deben estar en perfecta sintonía. Ahí hay una clave fundamental en el ahorro energético. Aprovechamiento al máximo de la energía solar, como antes decía Antonio, que solamente se aprovecha un 54%. Aquí vais a ver que se llega al 75% y al 80%, gracias al control automático. Y luego ya los parámetros típicos de confort, salud, ahorro, bajas emisiones, etc. La solución que se implementó fue un sistema Automation Server de Schneider en cuanto al hardware. Los algoritmos y la programación personalizada, que se realizó una implementación de programación personalizada para este edificio. Esto es algo que yo siempre recalco, siempre. No hay dos edificios iguales, no hay dos programaciones iguales. Hay que siempre adaptarse a
al edificio en concreto, la integración de equipos de consumo, la integración de equipos de producción para realizar todo lo anterior, la gestión y monitorización del mayor número de variables posibles y estas llevarlas a la web, subir a la nube de datos, etc. Probablemente en un futuro no muy lejano, aquí venga un segundo paso, que sea la utilización de la inteligencia artificial en la nube para la gestión de todos estos datos. Yo creo que en un máximo de 2 o 3 años, esto, en esta instalación en concreto, creo que lo estaremos viendo. Yo siempre que hago una presentación, esto siempre lo pongo, porque me parece fundamental. Esto es una estadística que se hizo en un estudio en Alemania hace ya bastantes años, empírico de reformas de edificios, que luego se repitió en otros países de Europa y también en Estados Unidos, y siempre salen los mismos números. Y esto significa que de todas las reformas que se hacen en los edificios a nivel energético, de todo el ahorro que se produce, el 85% viene motivado por reformas activas y el 15% por reformas pasivas. ¿Qué es una reforma pasiva? Pues es un cambio del aislamiento del edificio, es un cambio de las bombas de calor, de las máquinas de frío, de las bombas, de los equipos, buscando equipos de mayor eficiencia, de clase A, etc. Eso es una reforma pasiva. Es cambio de equipo sin más. ¿Qué es una reforma activa? Una reforma activa es aquella que motiva un cambio en el cómo funciona la instalación, en el funcionamiento de la instalación, en cómo funciona. Y hay 2 tipos. Uno, que sería el cambio de la instalación en sí, del diseño hidráulico, y otra, el control automático. La implementación, como os decía antes, de algoritmos y programación personalizada y a medida del edificio para cambiar su modo de funcionamiento. Si lo pensáis bien, una implementación de una reforma activa es siempre mucho más económica que una reforma pasiva, siempre. Y el ahorro, la rentabilidad es muchísimo mayor. Digo esto porque viene la parte que yo siempre hablo del control, que es la sinergia. El control es sinergia. Sinergia, sabéis que significa, pues en cualquier sistema que tengamos, en cualquier conjunto que tengamos, con varios agentes, con varias fuerzas, si nosotros sumamos las ventajas o los rendimientos o las eficacias de cada uno de esos agentes, esa suma total siempre va a ser diferente a la suma del conjunto funcionando como tal. Puede ser mayor, puede ser menor. Es el ejemplo de un equipo de fútbol que tenemos futbolistas de muy bajo coste, pero que en conjunto, en equipo, dan un gran resultado. Y al revés, todos conocemos equipos de fútbol con futbolistas muy costosos, pero luego funcionando como club, como equipo, no dan resultado. Esto es lo que es la sinergia. Y la sinergia es control automático. La sinergia, el control automático te puede motivar que equipos muy buenos funcionen muy mal y que equipos muy malos funcionen muy bien. El control automático en instalación lo que motiva es que la sinergia, la suma de todas las eficiencias de todos los equipos sea siempre inferior al funcionamiento global. Bien, esta es la instalación hidráulica. No voy a entrar al detalle porque no es el cometido de este webinar, pero un poco voy a explicarlo a nivel de bloques porque creo que es muy interesante. Porque, como os comentaba al principio, es un diseño muy peculiar. Es una instalación de 9 viviendas, es una instalación pequeña, que tiene una bomba de calor de geotermia y tiene una bomba de calor de aerotermia. Luego tiene una parte de consumo, la parte de la derecha sería el consumo, la parte de la izquierda sería la producción. Y luego tiene una parte de energía renovable, energía solar, con paneles híbridos, que producen tanto energía eléctrica como energía térmica. Y ya la parte derecha sería el consumo. La parte de arriba sería la climatización, tanto calor como frío, y la parte de abajo sería el agua caliente sanitaria. Bien, ¿qué es lo que nos hace aquí el sistema de control? Pues el sistema de control lo que va a permitir primero que una bomba de calor de geotermia pueda trabajar sin tener que perforar suelo, que es muy costoso y carísimo. Como sabéis, una bomba de calor de geotermia siempre nos va a dar un rendimiento muy superior a una bomba de calor de aerotermia, con lo cual aquí se implementó para trabajar contra un depósito. Y lo que hace el sistema de control es propiciar que esto sea posible, porque la bomba de calor enfría este depósito hasta un límite, pero la energía solar es la que calienta este depósito para permitir que esta bomba pueda funcionar. Todos estos balances, todas estas compatibilidades, organizar todo esto lo hace el sistema de control. Mientras que tenemos una bomba de calor de aerotermia, funcionamiento normal, de menor rendimiento que la de arriba, y todas, la solar, la geotermia y la aerotermia trabajarán contra el consumo, bien contra un depósito, bien contra otro. ¿Qué es lo que hace el control?
pues dedicar bien una bomba de calor o bien otra en función de las condiciones. Esta bomba de calor de aerotermia tiene unos rendimientos distintos en función de la temperatura exterior. Esta bomba de calor de geotermia también tiene unos rendimientos distintos en función de la energía solar que tengamos aquí. Entonces, siempre elige el sistema más rentable para dar lugar a ACS a climatización o a ACS. Y luego lo que hacemos es una coordinación. Antes Antonio hablaba de que había siempre que coordinar la producción con la demanda, pero lo comentaba a nivel de red general de un país. También debe hacerse eso a nivel local en un edificio. Lo que se puede hacer es que si hay demasiado consumo, si hay un consumo excesivo, se hace una serie de prioridades recortando ese consumo de forma proporcional en todas las viviendas para que el confort no se vea afectado y la producción pueda adaptarse mejor a esos cambios. Y al revés, si tenemos un exceso de producción, lo que podemos hacer en un momento dado es aumentar el consumo para ganar lo que hemos perdido antes. Aquí además tenemos una producción de energía fotovoltaica que se ve mejorada porque al enfriar con esta bomba de calor conseguimos enfriar los paneles híbridos y por lo tanto mejorar el rendimiento de las células fotovoltaicas. Bien, aquí voy a recordar una pantalla que os puso Antonio muy interesante y algo en lo que el control puede ayudar mucho, que es que en la energía fotovoltaica, en la energía solar eléctrica, aproximadamente de media, solamente se aprovecha el 54% de la energía que nos llega al panel, solamente. Y luego el resto, si lo vendemos a red, pues aquí Antonio ha puesto un precio de 5 céntimos, que es un precio probablemente el máximo que se puede conseguir o de lo máximo. Lo normal es que te paguen 3-4 céntimos. ¿Cómo consigue el control aumentar este coeficiente del 54%? Por ejemplo, en esta instalación lo hemos conseguido subir hasta un 75% y hay días que hasta un 80%. ¿Cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido cuando hay un exceso de energía solar, de tal forma que se cubre toda la cobertura del edificio. La energía solar en este edificio solo cubre los consumos comunes, no los de las viviendas. Cuando hay más energía solar que consumo, lo que hacemos es provocar un aumento de producción por encima de las consignas y sobreacumular en los depósitos, tanto de ACS como de climatización. Sobreproducimos de tal forma que utilizamos estos depósitos hidráulicos como pilas térmicas para acumular energía. Y cuando llega el anochecer, que ya se acaba la energía solar, tiramos de esa inercia extra que hemos conseguido. En un caso de 9 viviendas, hay días que pueden ser 30, 35, 40 kilovatios extra. Eso nos permite un mejor aprovechamiento de la energía solar. Aquí, como veis, por ejemplo, sacamos los rendimientos del día anterior, del día actual, el rendimiento instantáneo. Bueno, en esto no me quiero entrar porque en 20 minutos lo que quiero es que cojáis un poco la filosofía y la forma de trabajar. Esta es otra imagen de la instalación vista desde un punto de vista global. Aquí tenéis la bomba de calor de geotermia, aquí tenéis la bomba de calor de agua. En este momento que se hizo la imagen, que se hizo el pantallazo, había un 94% de cobertura. Si hubiera más de un 100%, se vendería a red. Entonces, lo que hay que intentar es que no se venda a red, sino que cuando se supera la cobertura, pues, como os decía, sobreproducir para acumular más en estas pilas térmicas, lo que motivó que ese 54% de aprovechamiento de la energía solar se convirtiera, pues yo creo que de media está en 74-75. También se trabaja con las consignas de las máquinas, de tal forma que cuando no hay mucho consumo y no estamos en el 100% de cobertura, bajamos las consignas de las máquinas para que consuman menos. Bueno, todo este tipo de cosas lo hace el sistema de control, que como muy bien os dijo antes Antonio, cada equipo que tenemos aquí, cada bomba de calor, cada bomba, cada inversor, todos tienen su electrónica, su equipo de control, pero es un error que ocurre en muchas instalaciones, yo lo veo continuamente, el motivar que funcionen por separado, porque ahí no conseguimos sinergia, como os decía antes. Lo que tenemos que hacer es que funcionen en conjunto, funcionen en perfecta coordinación, y eso solamente lo puede conseguir un cerebro que pongamos por encima que coordine todo esto, que es el BMS. Es la única manera. Bien, esto sería en un edificio, en una vivienda normal. Tenemos arriba la entrada de climatización, abajo el ACS. Tampoco voy a entrar aquí un poco en ninguna explicación técnica. Tenemos una válvula que lo que hacemos es hacer prioridades para lo que, como os comentaba antes, en algunos momentos reducir el consumo para coordinarlo bien con la producción sin que
se ve afectada el confort del usuario final. Y luego, pues todo tipo de gráficas y de estadísticas. Esto es, por ejemplo, el gráfico de la calefacción. Está en rojo, si estuviera en azul sería frigorífico, en el último mes. Bueno, pues todo tipo de datos que luego, ahora os voy a comentar un poco lo que sería el tratamiento de datos. Estos son contajes de energía calorífica, de todo tipo de contadores que puede llevar el sistema. Estos son los inversores eléctricos. Tenemos los analizadores eléctricos. Tenemos también el inversor que nos dice porque tenemos que, para hacer todo lo anterior, tenemos que tener lectura al menos de ciertas variables pertinentes para poder hacer luego la gestión. Históricos de tendencias de ACS. Yo una cosa que sí siempre digo también en las presentaciones es que las instalaciones que nosotros hacemos que consiguen luego un mayor ahorro energético son aquellas en las que hay alguna persona que, bien sea un gestor energético, un mantenedor, etcétera, que todos los días o cada pocos días se mete en la instalación, lee estos datos y saca conclusiones. Tiene que ser una persona, evidentemente, con formación técnica para poder hacerlo. Y entonces toma decisiones, hace un feedback sobre la instalación para tomar para ciertas correcciones. Ese tipo de instalaciones son las que yo he visto que tienen el mayor ahorro energético. El control no solamente es automatizar todos los sistemas, sino que tiene que ser tu ventana. Tiene que ser tu ventana para poder tú conocer muy bien cómo funciona la instalación. Y este es un ejemplo de una curva que antes os puso Antonio, que son extrapolaciones. Y esto es muy fácil de hacer, o sea, cualquier usuario lo puede hacer, es automático. Es un tratamiento de datos que te saca el sistema de forma automática. Lo que hace son extrapolaciones, hace un mapeo de puntos y hace extrapolaciones, con lo cual él te puede hacer previsiones de lo que va a ocurrir en el futuro si se dan ciertas condiciones. Esto es lo que es una extrapolación. Y, por ejemplo, ahí llegas a casos raros, como puede ser esta instalación, en el que la potencia eléctrica aumenta con la temperatura exterior. Podemos pensar que debería ser al revés, porque al aumentar la temperatura exterior va a aumentar la energía solar. Si aumenta la energía solar, aumenta el tiempo que funciona la máquina de geotermia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que como lo que hacemos es, cuando hay excesivo energía solar, sobreproducimos, levantamos mucho las temperaturas de los depósitos y trabajamos a temperaturas más altas, la máquina baja de rendimiento y te absorbe más energía eléctrica. Pero la máquina baja de rendimiento, el consumo eléctrico es mayor, pero es que ese consumo eléctrico es gratuito, porque en ese momento es solar, no se está cogiendo de la red. Por lo tanto, el rendimiento total global de la instalación es mejor. Es una cosa que solamente lo puedes ver cuando registras esto. Se puede ver muy bien. Aquí tenemos el COP de la instalación, el COP global, por horas, y aquí podemos luego sacar conclusiones. Si vemos que a determinadas horas se repiten bajones o alzas en el rendimiento, estudiar el porqué y tomar las medidas oportunas. Antes os comentaba que se hace la programación a medida, los algoritmos a medidas personalizados de cada instalación, y es así. Pero es así optimizándola después en funcionamiento. Luego en funcionamiento hay que observar estos datos para corregir todas las programaciones que se han hecho, y ahí es cuando se saca el verdadero rendimiento a la instalación. Ese era el rendimiento por hora y este es el rendimiento por día. También se puede sacar aquí conclusiones de en qué momentos tenemos rendimientos bajos, en qué momentos tenemos rendimientos altos, etcétera. Aquí hay una cosa también que os quería comentar en esto de la extrapolación, porque este es un estudio muy, muy potente que te hace el sistema. Es empírico, o sea, es real. Además, no es lo mismo una extrapolación en agosto que en septiembre que en marzo, y no es lo mismo una instalación que en otra. Y tú le puedes calcular la extrapolación o ver la extrapolación, el mapeo de puntos, en un determinado intervalo de tiempo. Esto, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en muchas instalaciones, por ejemplo, en un edificio de oficinas, donde nos dice el cliente, estoy consumiendo mucha energía, ¿qué pasa si subo medio grado de consigna a la temperatura del edificio? Que sé que el cliente me lo va a aceptar. ¿Qué pasa si subo medio grado? Puedes hacer un cálculo de cargas, puedes hacer un millón de cosas, pero si vienes aquí y pones el consumo de energía comparado con la temperatura ambiente, puedes calcular aquí el extra o de consumo o el extra de ahorro que vas a tener por subir medio grado, un grado, etcétera. Y va a ser real, porque va a ser empírico. Y eso es una aplicación que es muy interesante y muy potente de cara a las instalaciones.
Para terminar, conclusiones, un poco como resumen. Bueno, pues que se consigue la electrificación 100% de toda la instalación. ¿Qué ventaja tiene esto? Como antes decía Antonio, la electrificación para mí tiene una cosa muy importante. La electrificación tiene que venir unida al autoconsumo. O sea, de nada sirve aumentar la electrificación, como él decía antes, en 10 años se va a aumentar 5 o 6 puntos, si vamos a depender de la red. No, tiene que ser una electrificación máxima, pero descentralizándola. Amplia cobertura eléctrica por energía solar. El siguiente punto también es interesante. Se enfrían gratuitamente los paneles para mejorar su rendimiento y a la vez se obtiene energía para poder utilizar una máquina de geotermia en un tejado sin tener que perforar suelos con todo lo que el coste que esto significa. BMS, implementación de programación a medida, potentísima recogida de datos y tratamiento de los mismos, como antes os comentaba, avisos de alarmas instantáneos y máxima fiabilidad. Por tiempo no lo hemos comentado, antes Antonio habló también de mantenimientos. Esto no solamente es un tema de eficiencia energética, también de fiabilidad. Si ocurre un problema en la instalación siempre tiene un plan B y un plan C y un plan D. O sea, siempre va a responder para motivar que no haya un disconfort con una bajada de eficiencia energética, pero va a avisar al gestor energético o la empresa de mantenimiento que está ocurriendo eso, pero toma medidas para poder hacerlo. Coordinación absoluta entre producción, demanda y energías renovables. Este es un punto absolutamente básico y fundamental en los sistemas de control automático. Primero tiene que haber un sistema hidráulico medianamente diseñado con cierta sensatez y una vez hecho así, es muy importante coordinar muy bien la producción y el consumo. De nada sirve que te aumente el consumo un 20% y tires rápidamente a aumentar un 20% la producción. Estas cosas hay que estudiarlas, analizarlas y diseñarlas bien. Y luego, como me decía, una vez me dijo un cliente, los sistemas de alta tecnología o de sistemas de control automático pueden ser muy potentes, pero tienen que ser sencillos e intuitivos. Es fundamental. Si tenemos una innovación, una tecnología muy potente, pero no es sencilla e intuitiva, de nada nos sirve. Por eso todas estas aplicaciones que veíamos antes, gráficas y visuales, se hacen así un poco pues, para que sean lo más directas al supervisor o al gestor energético que podamos tener. Con esto, en principio, yo también finalizo mi parte y un poco pues a escuchar las preguntas que podáis tener. Antes de escuchar las preguntas, sí quería daros las gracias a todos por haberos inscrito para este webinar, por el interés que habéis puesto. Muchas gracias. Y también quiero dar las gracias en mi nombre y en nombre de Desner a Schneider Electric por habernos invitado una vez más a un tema de estos que son temas que nos apasionan, ¿no? Nada más, Elizabeth, por mi parte. Perfecto, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si puedes verlas, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Vale. Perfecto. Y ya puedes ver las preguntas. A ver, un segundo. Vale. Vale. Las preguntas, Elizabeth, ¿las lanzas? ¿Perdón? No, pero las preguntas que las leemos del chat, ¿las lanzas tú o...? Las preguntas en la casilla de preguntas, si las puedes leer para Vale, pues si quieres, responder. Jorge, las leo yo y ya Vale. nos vamos pasando. Vale. Vale. Guillermo García pregunta, ¿estas comunidades energéticas dependen únicamente de la energía que producen o aún dependen de las energías convencionales? Es decir, ¿se comportan como una especie de híbrido mix entre renovables y convencionales? ¿Por qué no? Y creo que, no sé si lo has comentado aquí, la comunidad de vecinos que has presentado, ¿no? Hay momentos del día, ¿no? En los que no depende de la red de suministro, ¿no? Sino que es capaz de autogenerar toda la energía, ¿no? Con las diferentes fuentes de energía renovable que tiene el edificio, es capaz de autoconsumir su propio, o sea, de no necesitar, de no tener ningún tipo de dependencia de la red energética, ¿no? ¿no?
Y después, dentro de las tecnologías renovables, ¿cuál considera que más eficiente y competitiva? En este edificio, ¿no? Teníamos aerotermia, geotermia y solar mixta, ¿no? Para producción de agua caliente y hacer funcionar la bomba de calor de geotermia. Sí, esta es fácil porque aquí es la geotermia, evidentemente, porque antes, bueno, 20 minutos, hay mucha información para poder darlo todo despacio, pero no sé si os dabais cuenta, hay una parte de la pantalla que te saca los rendimientos ayer, hoy, instantáneo de las dos máquinas y luego de la instalación. La máquina de geotermia no te baja del 300% de rendimiento y hay momentos que te supera el 400%, mientras que la de aerotermia pues estás entre un 250 270. O sea, el rendimiento es casi el doble. Es un 60, un 70% superior en la geotermia que en la aerotermia. Con lo cual, se intenta siempre que trabaje la geotermia. Lo que pasa es que el control no siempre ocurre así. A veces la aerotermia tiene mejor rendimiento pues porque el depósito de solar está a temperatura muy baja o muy alta. Hay momentos en los que la aerotermia tiene mejor rendimiento. En esos casos, el control tira de la aerotermia. O sea, el control va a usar aquella que es más rentable en cada momento. Siguiente pregunta, Mateo Gallego Cabrera pregunta que si se mejora realmente la eficiencia energética. Bueno, yo creo que la hemos contestado durante Sí, toda aquí en esta, yo antes iba a comentarlo, se me olvidó comentarlo, hay días que el consumo es cero. Sí. Hay muchos días que el consumo es cero. O sea, que el edificio se autoabastece energéticamente. Totalmente. Percy Augusto Vargas Luna Pizarro pregunta, buenos días, ¿un BMS es compatible con todas las marcas o no? Vale, bueno, el BMS utiliza protocolos industriales abiertos, ¿no? Y sobre todo el BMS de Schneider usa protocolos como puede ser el BANnet, el Modbus, el Longwork, y para poder realizar toda la comunicación con estos diferentes sistemas que hay en el edificio. Aparte también tiene la capacidad de controlar sobre señales analógicas y digitales, y también, ¿no? Que es la evolución que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Pues en protocolos más típicos del mundo IT, como pueden ser los servicios web, las APIs, el MQTT, recientemente lo hemos incorporado también, ¿no? Para comunicar con todas esta sensórica del IoT que está llegando. Entonces, por lo tanto, el BMS de Schneider es totalmente abierto, ¿no? Y tiene múltiples vías de integrar y de comunicar con los diferentes subsistemas que hay en la instalación. Yo, Antonio, si me permites una puntualización a lo que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que yo sí querría remarcar y es fundamental lo que acabas de decir, o sea, que los equipos que se vayan a poner utilicen protocolos estándar. Es como hablar inglés, hablar francés, hablar alemán, hablar un idioma estandarizado. Es fundamental. Todavía, cada vez menos, hace 10 o 15 años era una entelequia, cada vez menos, afortunadamente cada vez se usan más protocolos abiertos, pero todavía queda algún fabricante que usa lo que se llaman protocolos propietarios. Hay que huir de eso, porque al final estás en manos de ese fabricante y no tiene ningún sentido. Y el futuro está claro, lo que acabas de decir tú. El futuro no van a ser ni Wagner ni buses, el futuro va a ser comunicación vía Internet, de todo. Lo que pasa es que vuelvo a insistir en lo que puse en la presentación, que es muy importante. No tiene ningún sentido que cada máquina, cada equipo vaya con su control y viva en su burbuja, no. Todo tiene que ir a Internet y tiene que haber un BMS, un cerebro, un director de orquesta, como decías tú en tu presentación, orquestador, creo que lo llamabas, que dirija todo. Pero claro, para poder dirigir tienen que hablar todos el mismo idioma y se estandarizan unos idiomas. No vayamos a protocolos propietarios. Eso ya quedó en el pasado, vamos. Vale. Rubén pregunta si Schneider provee el equipamiento de climatización en su conjunto. Schneider es un fabricante de material eléctrico. Tenemos algunas máquinas de clima, pero para un sector muy especializado de data center, ¿no? Con la marca de Uniflare, pero no es la idea, ¿no? De proponer, o sea, de suministrar todos estos elementos que ha comentado Jorge, ¿no? De las bombas de calor, bombas de geotermia. Schneider no está en la fabricación de estos elementos, lo que sí hace son fabricar todos los controladores y, lo más importante, la plataforma de gestión
para poder hacer la orquestación, ¿no? Como hemos comentado, la orquestación de todos los subsistemas y conseguir la mayor eficiencia. ¿Algo que aportar, Jorge, por tu parte? ¿O No. Vale. Isabel María pregunta, cuando en el caso práctico del edificio se hablaba de que había pilas térmicas para aprovechar la producción, ¿no se planteaban baterías para ello? No, yo te doy mi opinión. O sea, las baterías, en las baterías eléctricas, y esto los que hacen fotovoltaica lo saben muy bien, tiene que haber un punto de inflexión en algún momento. Es como el móvil. Los teléfonos móviles son una tecnología brutal, pero es que te quedas inmóvil a las 8 horas. O sea, en algún momento futuro, no sé cuándo, tiene que haber un punto de inflexión. Las baterías son muy costosas, muy caras, tienen un rendimiento muy malo y además con el tiempo bajan bastante su rentabilidad. Pero en este caso no se planteó meterlas, más que nada por coste, no por otro motivo. A ver, aquí una pila térmica, aquí en 9 viviendas, llegas a poder almacenar de más 30, 40 kilovatios térmicos, que es poco, ¿vale? Pero es algo. Consigues subir de ese 54% de aprovechamiento solar a un 75%, casi 20 puntos. Si tuviéramos baterías, todavía lo conseguirías un poquito más. Pero en edificios, en viviendas, que nosotros hemos hecho bastantes, donde hay suelo radiante, imaginaros lo que puede significar. Que es que durante el día en verano, cuando la casa está deshabitada, estés enfriando el hormigón para que luego de noche todo ese frío acumulado lo puedas desacumular. Entonces, es un punto más, ¿vale? En las baterías está bien, pero tienes que mirar costes, tienes que mirar muchas cosas. Aquí el coste fue cero. Fue cero, se implementó unas pilas que ya existían, que eran los depósitos. Aquí estamos usando agua para acumular la energía en lugar de litio, ¿no? Y si comparamos el coste del litio con el coste del agua, pues evidentemente estamos reduciendo el coste de la instalación, aumentando la eficiencia con agua. Sí, en esta instalación, en la mayor parte de las viviendas no hay, además sobre todo este nivel, no hay suelo radiante. Pero imaginaros que aquí hubiera suelo radiante en todas las viviendas, aparte de los depósitos. Ese 54% subiría a un 90%, tranquilamente. Enfriarías las estructuras de hormigón de todo el edificio, sería fantástico. Y el coste es cero, porque es que lo que haces es aprovechar lo que hay. Eso es súper potente esa parte. Vale, la siguiente pregunta, bueno, esto va más para ti, Eli. ¿Estará disponible la presentación o grabación? Si la grabación, Eli, confírmame, estará disponible, no sé si cuando termine o... Sí, correcto. La grabación estará disponible 1 hora después de que termine y se enviará por email el enlace a todos los asistentes para que puedan ver la grabación del webinar y también se dejará el email de contacto por si queda alguna otra pregunta. Vale, aquí, Jorge, Hay una importante que estoy viendo, porque en los gráficos de Antonio, en los gráficos de rendimientos horarios diarios, el dato mostrado correspondía al COP, conjunto de las bombas de calor, agua y aire-agua. Sí, es el conjunto. No solamente de las bombas de calor, sino también incluso del consumo de las bombas de agua, las bombas aceleradoras, extractores, ventiladores, todo. O sea, es la producción energética y es la instalación, el rendimiento de la instalación completa. Vale. Y aquí también, ¿vale? Por seguir el orden, ¿vale? Era cuando dices extrapolación de un efecto predictivo, es analizar el futuro inmediato, ¿no? Era con los gráficos estos de extrapolación. Sí, pero el ejemplo que yo puse de la consigna puede funcionar bien. O sea, en un edificio que saquéis una extrapolación entre la temperatura ambiente y el consumo energético, en el mes de agosto, por ejemplo, pues te puede indicar que en el mes de julio y agosto, si subes o bajas la temperatura de tal sitio a tal sitio, puedes predecir el consumo que vas a tener. Si es en febrero o es en marzo o es en noviembre, es diferente. La curva de extrapolación es diferente. Un cálculo de cargas no lo va a hacer con esa exactitud, porque además es un caso real, es un caso empírico. A mí me parece que es un gráfico súper potente, porque puedes aplicar cantidad de cosas. O sea, si quieres estás pensando en tomar alguna decisión sobre la instalación, a través de una de estas gráficas te puede ayudar un montón, muchísimo. Sí, aparte la gráfica que has mostrado de la instalación de ACS, ¿vale? Son 9 viviendas con 9 familias, con 9
comportamientos diferentes, que tienen sus horarios diferentes, y si te fijas en la gráfica, Sí. día a día es casi un calco de un día con la otra, ¿no? Por lo tanto, Hay un ejemplo que es el del ACS, que, bueno, la gente que nos esté escuchando que haga instalaciones o lo sabrá muy bien. El ACS, bueno, pues pueden decirte que son 120 litros de ACS por vivienda, 150, 180, o sea, hay todo tipo. Pero luego la realidad, si habrá gente que nos esté escuchando que saben que hay viviendas que tienen 400 litros de ACS diarios y hay viviendas que 80 o 90. Entonces, un dato empírico lo que te dice es tu vivienda o tu local o tu edificio en ese momento. Ese es el caso. Siguiente pregunta de Jonás Arroyo. ¿Cuál es el coste por vivienda de la instalación del sistema? A ver, yo en este no lo voy a decir por un tema de confidencialidad. No tengo el ok para la MVS para dar este dato. Entonces no me atrevo a darlo, ¿no? Pero sí te voy a decir una comunidad de vecinos normal, donde no se implemente gran cosa en las viviendas, pues una comunidad de 15 viviendas, pues un coste de 4.000, 5.000 euros, implementas un sistema de control extraordinario. En este caso no es está subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En este caso hubo pero no sé hasta qué punto llega, hubo fondos europeos porque fue un proyecto muy peculiar, muy especial y bueno, recibieron fondos europeos por eso, porque la verdad es que es un diseño muy bien hecho. Se hicieron más cosas en este edificio, se cambió el aislamiento, es un edificio que por razones culturales tuvo otro tipo de reformas. La verdad es que aquí la MVS hizo un trabajo extraordinario. Y entonces tuvo una ayuda de fondos europeos, pero no sé hasta dónde, la verdad. Aquí retomo la primera slide, ¿no?, que presenté, ¿no?, de los 700 billones que invirtió la Unión Europea en asegurar el suministro el invierno pasado, que es lo mismo que tiene pensado en desarrollar, ¿no? Aquí es una vivienda social en la que se harán ayudas para, o sea, el Ayuntamiento de Madrid ya tiene gestionadas ayudas para ayudar a estas familias a pagar la factura de la luz, y qué mejor, ¿no? O sea, que invertir en la eficiencia de esas viviendas, porque al final no vas a tener que invertir en ayudar a pagarle la factura, porque vas a reducir el coste de su factura. Por lo tanto, estás invirtiendo en tus propias subvenciones. Es que esto que acabas de decir, es que no sé por qué en nuestro sector no se habla muchas veces. O sea, a veces pensamos mucho en las subvenciones y tal, que están fenomenal, pero todo lo que es la pobreza energética, no es este caso de este edificio, ni mucho menos. Pero bueno, en un edificio cualquiera que quieras, o en los edificios que sea, que donde hay pobreza energética, donde hay temas de estos, evidentemente a esta gente hay que ayudarla, pero también en España se ha construido muy mal en los últimos. Entonces, esta es una forma de mejorar. Y como os decía antes, es una reforma activa donde la inversión económica es baja, porque es baja, y el retorno de la inversión es tremenda. Antes a la persona, creo que se llamaba Jonás, que me preguntaba lo del coste del control, nosotros en una de 15, 10, 12, 20 viviendas, generalmente el ahorro está entre un 40 y un 50%, y la amortización entre 1 año y medio y 2 años. Si a más viviendas, la amortización es más fácil, porque hay más consumo energético y la amortización es más fácil. Pero una comunidad de vecinos estándar, normal, hay comunidades de vecinos que ya tienen un control medianamente decente y es menor. Pero nosotros, la media de nuestra empresa en las comunidades de vecinos es un 40% el ahorro. Entonces dices, joder, con las inversiones que hay, con todo lo que hay, está muy bien. Qué mejor que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto se desconoce. Se habla de otro tipo de subvenciones, de energías solares, de bombas de calor. Ahora están muy en boga las bombas de calor, pero nadie se plantea qué ocurre en invierno cuando das ACS a primera hora de la mañana con los escarches, el problema que tienen las bombas de calor. Y nadie implementa un sistema de control que una comunidad de vecinos te cuesta este dinero. Nadie lo hace. Una vez hecho, también hay que decir que hay que hacerlo con sensatez, como lo hizo, por ejemplo, la MVS en este edificio. Hay que hacerlo bien, ¿vale? Y hacerlo bien no es gastar mucho dinero, hacerlo bien es diseñarlo bien, pensarlo bien, hacerlo bien. Jonás pregunta, ¿paneles híbridos o fotovoltaicos? ¿Cuál tiene mejor rendimiento y su mantenimiento está incluido en el coste de la instalación?
En este caso, ¿no? De la instalación teníamos paneles híbridos, ¿no? De generación fotovoltaica y generación de agua caliente, ¿no? Para hacer. Aquí El híbrido globalmente te da más rendimiento porque el rendimiento térmico no es tanto como no térmico, pero te produce, tienes parte de energía residual térmica que está muy bien. Y luego los enfrías, es muy importante. No solamente aprovechas el calor del agua, sino que enfrías la célula fotovoltaica, con lo cual aumenta el rendimiento. En un buen sistema hecho, un panel híbrido es extraordinario, es fantástico. Ramón pregunta, ¿vuestro BMS es capaz de aprender de modelos anteriores, Machine Learning, y tomar decisiones de forma automática? Vale, aquí voy a explicar un poco la solución EcoStruxure de Schneider Electric, que se basa en 3 capas, ¿no? Tenemos una capa que son los productos conectados, donde tendríamos pues todas estas instalaciones, ¿no? Las unidades de medidas energéticas, ¿no? La actuación de válvulas, todos estos equipos de campo que están suministrando información. La capa intermedia, que es el Edge Control, que es donde estaría nuestro BMS y estaría el control que hemos explicado en este caso práctico, y tenemos una capa superior, que es una capa cloud de Building Analytica, que aquí es donde estaría integrada esta capa de aprender de las diferentes instalaciones, que es agnóstica del sistema de BMS, no funcionaría con otros sistemas de BMS también, se podrían integrar. Están pensadas como ser un aglutinador de diferentes BMS para grandes tenedores, para grandes propietarios de edificios, y lo que hace es analizar no solo con los edificios de tu propiedad, sino todos los edificios conectados en el cloud, y poder hacer, pues, analizando cómo está funcionando el asset, el equipo, y cómo debería funcionar en comparación con otros edificios, ¿no? Y esto lo haría el Building Advisor, la capa superior de Building Analytica. En este caso, lo que tenemos es un Edge Control, pero no está aprendiendo y comparando con Machine Learning con otros edificios, pero sí está funcionando, ¿no? Como ha presentado Jorge con los gráficos, del funcionamiento que debería tener, ¿no? De la extrapolación de cómo se debería de comportar la instalación. Y bueno, no, Jorge, no es un Machine Learning, pero el usuario es capaz de predecir. Sí, lo que pasa es que hay, bueno, una cosa muy sencilla. Nosotros en el control usamos PIDs para un montón de algoritmos, y los PIDs, a ver, en cierta forma aprenden de cómo funciona un sistema, ¿vale? Porque tienen memoria y van recogiendo. Un PID es el cálculo de la integral del error, y eso hace que van poco a poco aprendiendo. El tema de, aparte de lo que has explicado tú, yo antes os comentaba, yo creo que en este edificio, sabiendo cómo trabajan los que lo han hecho y dónde quieren llegar, yo creo que en 2 o 3 años todo el tratamiento de datos que se está haciendo ahora, que están haciendo ahora, seguro que va a intervenir ahí la inteligencia artificial. Y nosotros como empresa, como Desner, tenemos algún foco para dentro de 2 o 3 años poder empezar también a implementar temas de inteligencia artificial en el tratamiento de datos en la nube. O sea, que ese es el siguiente paso, que está ahí ya muy cercano. Hay una pregunta aquí que estoy viendo de Luis Díaz, muy, muy interesante, que voy a contestar rápido. Con respecto a la ciberseguridad, ¿qué protocolo abierto es más seguro? Esto es muy, muy interesante. El protocolo abierto más seguro siempre es IP. Siempre. Backnet IP, Modbus IP, Web Services, lo que sea, pero siempre bajo IP. Porque en IP, las redes de IP ya tienen sus protecciones. El Modbus, el Backnet de campo, el Modbus RTU, el Backnet MSTP, están muy bien, son muy útiles, hay que seguir utilizándolos, pero a nivel de ciberseguridad, pues están abajo en la cola, sobre todo en Modbus. Pero todo lo que es IP, por eso antes tú decías muy bien que todo va a ser hacia IP, y cada vez más. Las bombas de calor ya todas vienen en IP. Entonces, mi contestación es IP. Es una pregunta interesante y es un tema muy interesante, porque el tema de la ciberseguridad es fundamental, absolutamente fundamental. Sí, aquí en el tema de ciberseguridad, permíteme, y hablando de IP y del Backnet, Backnet es un estándar, ¿no? Por BTL, que ha sacado un nuevo estándar ciberseguro, que es el Backnet Secure, que es una encriptación de paquetes ya cifrado entre nodos y hub, y Schneider Electric ya la incluye en sus controladores, esta comunicación, y aparte los controladores de Schneider tienen la capacidad de hacer
enrutadores. Por lo tanto, podrían funcionar como cortafuegos, ¿no? Aparte de que sean IP, que ya hay ciertas medidas de ciberseguridad por el simple hecho de ser IP, pero el Barnet seguro es la encriptación de estos paquetes, va un paso más allá, y los equipos de Schneider Electric pueden hacer de router. Podrían tener una red de Barnet tradicional aguas abajo y aguas arriba comunicar con este nuevo protocolo de encriptación del Barnet Secure Connect y proteger, ¿no? todas nuestras instalaciones y todos nuestros equipos ante ciberataques. Y de momento solo nos quedarían 2 preguntas, ¿vale? La de Diego, que dice, pero la geotermia solo sirve para la producción de calor, nunca de frío. Ahora mismo sí. Sí, está en lo cierto. Ahora mismo, tal como está diseñado y tal como está implementado, sí. Cuando se diseñó pensando también poder usarlo de frío con un sistema de aerotermos, etcétera, con un diseño de una instalación que tenía una implicación de costes de instalación que se considera que no. Y tal ahora mismo como está, efectivamente es así, sí, solamente en... Pero geotermia como tecnología sí podría producir frío. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que el depósito que hemos visto lo calienta el solar. Si te trabajas en frío, habría que hacer al revés, lo habría que enfriar. Entonces habría que poner algún sistema de aerotermos que se estudió, se miró y se consideró que no merecía la pena por el coste de amortización, etcétera. Porque realmente lo que se ha hecho, aunque hay una tecnología implementada, antes os decía que bajo mi punto de vista se hizo una implementación muy sensata, de mucho sentido común, y es verdad, porque se metió sistemas tecnológicos muy potentes, pero con una inversión más que aceptable, ¿vale? Entonces yo creo que se ha quedado en un punto intermedio que yo creo que es lo correcto. Y la última, y solo nos hemos pasado 11 minutos, no está nada mal. ¿Cuál es el periodo de amortización media sin subvención? Bueno, aquí no lo sé, la verdad, porque, aquí no lo sé porque tampoco sé los consumos que había antes, porque antes había, en cada vivienda había calderas de gas, resistencias eléctricas, era un desastre y no había datos. Entonces no tenemos datos de lo que había antes, con lo cual ahora mismo hay muchos días que el consumo es cero, eso sí os lo puedo decir, pero no tengo ese dato. Sí tengo el que os comentaba antes, de nosotros como empresa, la experiencia que tenemos con comunidades de vecinos como empresa. En los que, por cerrar, ¿no? Un tiempo más o menos de amortización de un tipo de instalación de estos. Sí, nosotros en las comunidades de vecinos suelen ser 2 años y un 40% de ahorro. Es fundamental lo que os comentaba antes. Nosotros tenemos clientes que son mantenedores muy pequeños, de empresas de 5, 4, 5, 6 personas, y que tienen 60, 70 instalaciones con este control telegestionadas y que tienen una persona pues la mitad del día revisando esto y optimizándolo. Yo ahí es cuando veo que las instalaciones se estrujan a tope. Cuando hay alguien observando, mirando, hay un factor humano siempre muy importante en todas estas cosas. La tecnología está muy bien, pero hay un factor humano importante. Lo que pasa es que la tecnología es tu herramienta, son tus ojos, tus manos, como decías antes, ¿no? Es tus manos y tus ojos. Y es fundamental en eso. Entonces, en este caso no lo sé, la verdad. Y si lo supiera tampoco, bueno, no sé si sería discreto decirlo, pero de media sí os puedo decir lo que hay. De media es eso. O sea, sí. Nadie se niega a una inversión que se puede recuperar en 2 años. Claro, dime qué inversión, no solamente en climatización, una bomba de calor, tú pones una bomba de calor de un rendimiento excelente, te mejora 4, 5, 6 puntos el rendimiento de lo que tienes, o una caldera como mucho. Pero es que un sistema de control te puede mejorar 20 puntos el rendimiento de una instalación, con una inversión 10 veces más baja. Pero el rendimiento es por lo que os comentaba, porque por eso siempre saco lo de reforma activa y reforma pasiva. Y lo de sinergia, porque el porqué es la sinergia. Y es lo mismo que en el fútbol. O sea, ese es el ejemplo de un equipo que tiene unos fichajes tremendos que muchas veces lo hemos visto que luego ha sido un fracaso. Y al revés, hay equipos con muy poco presupuesto y resulta que le sacan un rendimiento enorme. Esto es lo que hace el control. Es lo que tiene que hacer el control. Totalmente de acuerdo. La orquestación, ¿no? La gestión la gestión de los recursos. Exacto. Listo. ¿Con esto, Elizabeth? Pues yo creo que están todas, en principio.
muchas gracias a todos, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por asistir. Gracias a ti, Jorge, por No, y a ti, Antonio, y a ti, Elizabeth. tan interesante esta ponencia. A vosotros, a vosotros. Y Elizabeth, estás en mute, no te No se te oye, no se te oye. Ok, perdón. Pues muchas gracias por esta ponencia. Aquí tenemos comentarios positivos, que está clarísimo, muy interesante, de gran nivel. Muchas gracias por compartir todos sus conocimientos con nuestra audiencia. Y como les había dicho, la grabación estará disponible para que puedan verla cuantas veces quieran, y también está disponible en Voltimum Academy, todos nuestros webinars. Y vamos a dejar los emails de Antonio y Jorge por si queda alguna otra pregunta. Y muchas gracias por el interés en este webinar. Y gracias, Antonio y Jorge. No sé si hay algo más que agregar antes de cerrar esta sesión. No. Bueno, gracias a todos por asistir y que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias. Gracias.